lidera el contraataque de la Armada estadounidense. Ahora el Enterprise está a punto de enfrentarse a la enorme flota japonesa en Midway. USS Enterprise, una ciudad combatiente de acero. Es el barco más respetado y condecorado de la Segunda Guerra Mundial. En este campo de batalla de 360 grados, donde las amenazas acechan en los mares, en el cielo y bajo el agua, los enemigos del Enterprise podrían estar en cualquier parte y en todas partes. No hay donde huir cuando la batalla nos rodea. Batalla 360 grados. Venganza en Midway. 4 de junio de 1942, 10:20 de la mañana. Los bombarderos del USS Enterprise localizan su objetivo en mitad del Pacífico. Son los portaaviones japoneses Kaga y Akagi, parte de una enorme flota. Ataques previos de distracción han mantenido ocupados a los cazas Zero japoneses. Destruyen los aviones más lentos, pero dejan desprotegidos su portaaviones. Una presa perfecta para los cazabombarderos del Enterprise. Dusty Cliss, de 26 años, divisa su objetivo, el portaaviones Kaga. Las condiciones eran ideales. Estábamos a unos 6.000 metros de altitud y venían hacia nosotros. Cliss inicia el picado, pero los 32 bombarderos del escuadrón descienden al mismo tiempo, lo que casi provoca colisiones en el aire. Para empeorar las cosas, algunos bajan demasiado en vertical. Nuestro avión vibraba y no sabía cómo ni por qué. El piloto llevaba la palanca de aceleración pegada a la mampara cortafuegos. Podía oler el agua. Estábamos cerquísima. Es la revancha de Pearl Harbor y puede fracasar antes de que se lance una sola bomba. Los sobreexcitados aviadores del Enterprise buscan venganza y se lanzan hacia una trampa. Volvamos atrás. La batalla de las islas Midway comenzó en realidad 24 horas antes. El 3 de junio de 1942, el USS Enterprise recorre 1.400 kilómetros desde su base en Hawái, acompañado por los portaaviones Yorktown y Hornet. Se dirigen a un pequeño puesto avanzado estadounidense en un remoto atolón llamado Midway. 280 kilómetros al oeste, 4 portaaviones japoneses navegan hacia el sudeste para salirles al paso. El almirante imperial Isoroku Yamamoto pretende terminar el trabajo que empezó en Pearl Harbor. El verdadero objetivo de los japoneses era el USS Enterprise. Yamamoto sabía que si podía hundir nuestros portaaviones, prácticamente ganaría la guerra. Entre el grueso de barcos japoneses que se dirigían a Midway había 4 portaaviones: Kaga, Akagi, Soryu y Hiryu. 7 acorazados y 150 naves de apoyo. Cruceros, destructores y buques cisterna. 248 aviones, 16 hidroaviones y unos 15 submarinos. La flota estadounidense era considerablemente más reducida. 3 portaaviones, 50 barcos de apoyo, 233 aviones, 127 aeronaves con base en las islas Midway y 8 submarinos. Los japoneses lo superaban por casi el doble. 6 meses después de Pearl Harbor es lo que queda de la Armada estadounidense. Los portaaviones no estaban en el ataque sorpresa para desesperación de Yamamoto. Dijo que no tenían ni idea de lo que habían hecho. Sin duda estaba decepcionado y preocupado. Yamamoto llegó a obsesionarse con hundir esos portaaviones estadounidenses los meses posteriores a Pearl Harbor. Esos portaaviones volvieron a causarle problemas a los japoneses cuando atacaron en febrero las Islas Marshall. 3 semanas después, el Enterprise ataca el destacamento japonés que ocupa la isla de Wake. Y una semana más tarde ataca la isla de Marcus a solo 1.600 kilómetros de Tokio.
Posteriormente, en abril, el Enterprise escolta al Hornet en el ataque de Doolittle a territorio japonés. Los bombarderos B-52 despegan del Hornet y lanzan sus bombas sobre Tokio y otras ciudades. Los japoneses comprendieron que las islas principales eran vulnerables. Los portaaviones estadounidenses seguían por allí y eran peligrosos. Necesitaban destruir esos portaaviones y establecer un puesto más avanzado en el Pacífico Oriental. Ya habían hundido un portaaviones, el Lexington, un mes antes. Ahora el almirante Yamamoto pretende atraer al resto a una trampa. Se dirigirá a las islas Midway. Midway estaba lo bastante cerca de Hawái para suponer una amenaza para Oahu y Pearl Harbor. Y también lo bastante lejos de la Fuerza Aérea estadounidense de las Islas Hawái, lo que impedía que hicieran acto de presencia en la inminente batalla. La flota estadounidense también había perdido a uno de sus mejores líderes, el vicealmirante Halsey, que había mantenido la armada a flote durante 6 meses gracias a su determinación. Pero ahora estaba fuera de combate, afectado por una extraña variedad de psoriasis tan grave que tuvo que ser hospitalizado. Su vida corre peligro. El almirante Chester Nimitz sigue al mando de la flota del Pacífico. Nimitz, un tejano con 41 años de servicio en la Armada, es un comandante hábil y eficaz. Pese a estar en inferioridad numérica y armamentística, tiene un as en la manga: el código japonés. La Armada de Estados Unidos ha trabajado contra el reloj para descifrar el código de la Armada japonesa. Logran averiguar que el enemigo planea atacar un objetivo denominado AF. ¿Pero qué es AF? Los burócratas de Washington insisten en que AF son las islas Aleutianas de Alaska, el comienzo de una invasión del territorio de Estados Unidos. Pero Nimitz cree que los japoneses quieren el Pacífico, no Alaska. Los descifradores emplean un truco. Emiten una alerta por radio advirtiendo de una drástica escasez de agua en las Midway. En 24 horas obtienen su respuesta. La Armada japonesa envía un mensaje en clave informando de una emergencia con el agua en el objetivo AF. Nimitz tiene razón. AF son las islas Midway. El almirante Nimitz ha equilibrado la partida. La Armada japonesa se acerca al completo, pero los estadounidenses la estarán esperando. Para ellos es una verdadera batalla de 360 grados. Objetivo: las islas Midway. Misión: proteger la base estadounidense e infligir el mayor daño posible a la superior flota japonesa. Estrategia: tender emboscadas con ataques aéreos, navales y de submarinos. Nimitz sabe que los japoneses se acercarán a las Midway desde el noroeste y envía sus portaaviones Enterprise, Hornet y Yorktown a un punto a 320 kilómetros al noroeste de las islas. Cuando los portaaviones japoneses estén a su alcance, atacarán los bombarderos. Todo apunta a que los buques enemigos llegarán a la zona de combate el 4 de junio. Amanece el 4 de junio de 1942. El día es claro y tranquilo, y el Enterprise navega cerca del centro geográfico del Pacífico. Aviones de reconocimiento buscan los portaaviones enemigos, pero es demasiado tarde. Los bombarderos japoneses Kate y Ball dan el primer golpe en las Midway. Una escuadra de 109 aviones japoneses aparece sobre el atolón. Se lanzan sobre la base estadounidense, destruyendo los hangares y destrozando las pistas. Parece que se repitiera Pearl Harbor. En el Enterprise y su grupo naval, los marineros se preparan para la acción. Pero aún no saben nada de los ataques a las Midway. En el Yorktown, el operador de radio y artillero Lloyd Childers, de 21 años, se equipa junto a su hermano Wayne. Childers tenía la extraña sensación de que sus posibilidades de sobrevivir a la misión de aquel día eran pocas. Me metí la cartera en el bolsillo y empecé a colocarme el reloj de pulsera. Mi hermano estaba allí, compartíamos taquilla. Así que me saqué la cartera, me quité el reloj, los metí en la taquilla y le dije: Wayne, si no vuelvo son tuyos.
Me miró con cara roja, pero no dijo ni una palabra. La sombría atmósfera de la mañana empeora cuando llegan al comedor. Hay un contundente desayuno a base de filetes y huevos. Para los aviadores es una señal de que se avecinan problemas. El piloto de bombardero Dusty Cliss, de 26 años, es un graduado en la Academia Naval de Coffeyville, Kansas. Siempre que nos ponían filetes y huevos sabíamos que el día sería movido. Uno que había detrás de mí dijo: la última comida de los condenados. 7 de la mañana. Las noticias del ataque a las Midway llegan al Enterprise. Los aviadores se preparan para despegar. En el Enterprise, los pilotos se estrechan las manos, muchos por última vez. El orden de despegue ideal es que primero lo hagan los cazas Wildcat para proteger los aviones que los siguen. Luego despegan los torpederos, seguidos de los bombarderos en picado. Estos son más rápidos que los torpederos y pueden alcanzarlos. Pero esta mañana no va todo como un reloj. Problemas con la colocación de los aviones provocan retrasos en la cubierta de vuelo. Algunos escuadrones no se coordinan adecuadamente y se dispersan. El problema para los estadounidenses era que en ese punto de la guerra no sabíamos utilizar los portaaviones conjuntamente. Así, cuando los aviones por fin empiezan a despegar de los portaaviones, se colocan de tal manera que lo que hay son escuadrillas, cada una buscando a los japoneses por su cuenta, en lugar de organizar un ataque coordinado con torpederos, bombarderos en picado y cazas de escolta. El piloto de reconocimiento y bombardeo Dusty Cliss se despide de su amigo Tom Eversol. Tom pilota uno de los lentos y vulnerables bombarderos torpederos. Sus posibilidades de volver de la batalla son reducidas. Él ya sabía que se metía en algo suicida. El torpedero que pilotan estos hombres, un TBD Devastator, no es un avión adecuado para la misión. Los torpederos de los Estados Unidos tenían grandes deficiencias. Faltos de potencia, eran lentos, tenían que soltar los torpedos a muy poca altitud y a baja velocidad. A bordo del Yorktown, el artillero y operador de radio Lloyd Childers sube a la parte trasera de su torpedero con su piloto Harry Coral delante. Cuando ya estábamos asegurados y listos para irnos, cogí el micro y le dije al señor Coral: hoy cumplo 21 años. Teóricamente ya soy un hombre. Vamos a celebrarlo. Instantes después, el TBD Devastator de Coral y Childers, cargado con un torpedo de 450 kilos, ruge en la pista de despegue hacia el aire. Tienen que volar durante casi 2 horas para alcanzar los barcos japoneses. Mientras los torpederos avanzan lentamente por el cielo, las tropas estadounidenses ya han comenzado el ataque contra los japoneses. 7:10 de la mañana. Empieza la primera oleada de ataques estadounidenses. Desde las islas Midway han despegado bombarderos para atacar los portaaviones nipones. Los buques de guerra enemigos abren fuego antiaéreo. Un portaaviones japonés típico va armado hasta los dientes. El Kaga, un portaaviones muy importante en esta batalla, lleva 5 cañones de 200 milímetros con un alcance superior a 16 kilómetros. Para las distancias medias tiene 16 baterías de 120 milímetros y para los ataques de proximidad 22 cañones de 25 milímetros. Este arsenal antiaéreo puede desatar una tormenta de plomo letal. A 9 kilómetros al sudoeste, justo bajo la superficie, el submarino Nautilus escudriña el horizonte. El sumergible es un explorador del ejército de Estados Unidos. El humo del fuego antiaéreo japonés atrae la atención del Nautilus. Se acerca con la intención de atacar por su cuenta. Pero a 180 grados y unos 240 metros por encima, un caza japonés divisa el Nautilus. El Cero se lanza en picado a 60 metros y abre fuego de ametralladora. Hace todo lo posible para dañar al submarino o forzarlo a una mayor profundidad para que no pueda disparar un torpedo. A 90 grados y 1800 metros de la proa del Nautilus, el destructor japonés Arashi va a su encuentro. Se abalanza y comienza a lanzar cargas de profundidad.
Una carga de profundidad es un artefacto explosivo diseñado para hundir un submarino mediante una potente explosión subacuática. Una espoleta que se activa a una profundidad predeterminada detona el explosivo. Comienza la caza. A una velocidad de 35 nudos y armado con 8 tubos de torpedos y 26 cargas de profundidad, el Arashi es un cazador de submarinos. Las cargas de profundidad no tienen que impactar directamente. Las explosiones están diseñadas para romper o agrietar el casco del submarino. Incluso una pequeña fisura puede poner en riesgo la seguridad y hundirlo. Las explosiones no alcanzan el Nautilus, pero el submarino no se arriesga y desciende de momento. El submarino de Estados Unidos vuelve enseguida a la superficie y contraataca. Divisa un acorazado, fija su objetivo y lanza un torpedo. El torpedo falla el blanco. Pero basta para que el Arashi dedique las próximas horas a perseguir al submarino. Este es un pequeño enfrentamiento en una gran batalla. Pero la caza del submarino tendrá repercusiones que cambiarán el curso del combate y determinarán el destino de su flota. A 260 kilómetros al oeste, los japoneses siguen avanzando hacia las Midway. Pero a media mañana, aviones de reconocimiento informan de la presencia de los portaaviones estadounidenses. La flota japonesa cambia inmediatamente su rumbo sudeste y se dirige al noreste, hacia los buques de Estados Unidos. Pero el destructor Arashi se rezaga para seguir a la caza del submarino Nautilus. Con el Arashi cerca, el Nautilus no se acerca a la superficie para evitar que el destructor lo detecte y le lance cargas de profundidad. Si el submarino no puede acercarse a la superficie, no puede usar su periscopio para ver los objetivos y apuntar, así que no puede disparar los torpedos. Al cambiar de rumbo, los portaaviones japoneses van directamente hacia dos de los escuadrones de bombarderos torpederos de Estados Unidos. Los torpederos del USS Hornet divisan primero a los portaaviones enemigos. Los 15 Devastator se disponen a atacar. La mayoría de estos aviones ni siquiera se acerca. Un enjambre de cazas cero y el fuego antiaéreo de destructores y acorazados los envía a estrellarse en el agua. Un solo piloto, el alférez George Gay, consigue acercar su Devastator lo suficiente para soltar su torpedo de 450 kilos, pero no estalla. Al acercarse, una bala le alcanzó en el brazo. Lanzó el torpedo, pero estaba tan cerca que tuvo que subir para atravesar el portaaviones japonés. En cuanto pasó el portaaviones japonés, se le paró el motor y tuvo que amerizar al otro lado. Intentó sacar a su artillero, pero pensó que ya estaba muerto porque le había hablado antes y no le había respondido. En las horas siguientes, George Gay se mantendrá a flote usando sus salvavidas como camuflaje. Es el único superviviente. En un solo ataque se han perdido 15 torpederos y 29 hombres del Hornet. El alférez Gay lleva menos de 20 minutos en el agua cuando los torpederos del Enterprise llegan a la batalla. Al descender para iniciar su ataque, también ellos encuentran un feroz fuego antiaéreo y son atacados por los cazas Zero. La mayoría son derribados, pero 4 consiguen escapar de la letal cortina de fuego y volver al buque. Por desgracia, Tom Eversole, el amigo del piloto de bombarderos Dusty Cleese, no está entre los supervivientes.
Me dan ganas de llorar cuando lo pienso. Era mi mejor amigo y no volvió. Pero en este punto de la batalla, Dusty Cliss tiene otras cosas de las que preocuparse. Dusty forma parte de un grupo de bombarderos en picado que sigue a distancia a los torpederos. A la cabeza de este grupo va el comandante Wade McCluskey, de 40 años, natural de Buffalo, Nueva York. Normalmente pilota un caza, no un bombardero, y lidera el grupo como alma que lleva el diablo. Era piloto de cazas. Su idea era que quien da primero es el que gana. E íbamos a 190 nudos. Los bombarderos en picado suelen volar a 160 nudos. A 190 pueden quedarse sin combustible para regresar. En el grupo de McCluskey también está Bruno Gaido. En febrero, la rápida acción y el heroísmo de Gaido evitaron el desastre cuando un piloto suicida se lanzó contra el Enterprise al final del ataque a las Islas Marshall. Gaido corrió de su puesto de combate en el puente a la ametralladora del asiento trasero de un bombardero estacionado en la cubierta. Abrió fuego sobre el bombardero suicida japonés, derribándolo. También vuela en este escuadrón el operador de radio y artillero de 19 años Don Hoff. Todavía está adaptándose a la vida a bordo de la enorme ciudad flotante llamada Enterprise. Los camarotes de la dotación están en el vientre del Enterprise. Son casi 2000 literas de 4 pisos, donde Hoff se despierta bruscamente su primera noche. Mi litera era la de abajo, la que está justo sobre el suelo. Prácticamente tenía que tumbarme en el suelo para acostarme. Estaba en calzoncillos y me desperté alrededor de medianoche porque me estaba cayendo agua caliente. Me salpicaba en la cara, en el pecho, en el vientre, y me di cuenta de que no soñaba. Miré para arriba y había un tío orinándoseme encima. No estaba sonámbulo, era uno de los borrachos del escuadrón del barco. Le empujé y se cayó dando tumbos sin parar de orinar. Esa fue mi presentación, y me pregunté cuánto tiempo sería capaz de aguantar eso. Hoff está ahora en el escuadrón de McCluskey y van a llevarse una sorpresa. Cuando los bombarderos de McCluskey lleguen al punto donde suponen que están los portaaviones japoneses, no verán nada más que mar vacío. Cuando llegamos, el sol brillaba y había algunas nubes dispersas, pero se podía ver a mucha distancia y no había absolutamente nada en el agua. Los bombarderos no saben que la flota japonesa ha cambiado de rumbo hacia el noreste y que no se dirigen a las Midway, sino a su verdadera presa, el Enterprise y los demás portaaviones. McCluskey se enfrenta a un dilema. Si continúa, se acabará el combustible del escuadrón. Nos estábamos acercando al punto en que, si seguíamos volando con la bomba que llevábamos, nos sería difícil regresar. Faltaba muy poco. Si no daba la vuelta pronto, sus hombres tendrían que hacer un amerizaje forzoso, sin garantías de ser rescatados. Por otro lado, el enemigo no podía estar demasiado lejos, y el daño que este escuadrón podía infligir a los portaaviones salvaría muchas vidas estadounidenses a la larga. McCluskey toma una decisión temeraria. Sigue adelante arriesgándose a que todo su grupo tenga que hacer un amerizaje forzoso a cambio de la oportunidad de encontrar al enemigo y destruirlo. Y su decisión pronto da resultados. En unos minutos McCluskey divisa una minúscula estela en el océano. Vi a McCluskey señalando hacia un lado. Miré abajo y vi en el agua lo que parecía un barquito en miniatura. Es el destructor japonés Arashi, que ha abandonado su búsqueda del Nautilus y regresa a toda máquina con el resto de la flota. El barco no iba en zigzag, sino que avanzaba a toda máquina, de manera que levantaba mucha agua por detrás. Probablemente iban a 35 nudos o más y en línea recta. McCluskey decidió sabiamente que si seguía ese barco, probablemente llegaría al grupo naval japonés. McCluskey cambia el rumbo y se pone a popa del Arashi. Si los aviadores del Enterprise no se quedan sin combustible, puede que consigan dar el golpe. El Arashi señala directamente al objetivo, pero antes de que llegue McCluskey empieza otro ataque. Los portaaviones japoneses
son alcanzados por los bombarderos. El piloto Harry Coral y el artillero Lloyd Childers se acercan junto a otros 13 TBD para soltar sus cargas explosivas. Pero los Zero japoneses los interceptan al instante. Los Zero tienen una velocidad máxima de 530 km/h. Pueden ascender 950 metros por minuto y llevan 2 cañones de 20 milímetros en las alas. 2 ametralladoras de 7,7 milímetros en la proa hacen aún más letal a este ágil depredador. Un Zero se nos echaba encima y venía con una inclinación muy pronunciada. Quise soltarle una ráfaga. Apreté el gatillo, pero el arma todavía tenía el seguro puesto y no disparó. Corregí rápidamente la situación porque había otros Zero en la zona. La mejor descripción que se me ocurre es que parecían un enjambre de abejas atacándonos. Los pilotos japoneses son aviadores listos y disciplinados con años de experiencia. Lloyd Childers, de 21 años, intenta derribar a algunos de los guerreros aéreos más hábiles que ha habido en el mundo. Y ser artillero de cola no es fácil. Es muy difícil. Está sentado de espaldas intentando disparar contra un objetivo en movimiento, desde otro también en movimiento. Un artillero apunta su arma visualmente mediante estima, sin ayuda de aparatos electrónicos. Debe ir por delante del objetivo apuntando enfrente de él como un cazador disparando a un pájaro. Los artilleros son valientes, pero están condenados. Por tercera vez en el día, los torpederos estadounidenses empiezan a caer desde el cielo. Harry Coral me dijo que mirara al jefe. Me volví y miré directamente a la cara de mi superior, el operador jefe con el avión en llamas. Miraba al jefe a los ojos. Al principio tenía cara de decir, ¿qué está pasando? Signo de interrogación. Y luego, miedo. Ya se había dado cuenta. El avión ardía con furia. Obviamente volábamos muy lentos. Entonces, el avión del jefe de grupo cayó al agua. Como artillero de cola, Childers tiene delante la parte trasera del avión, de manera que puede disparar a los Zero que atacan desde atrás. Los cazas japoneses suelen caer en picado desde lo alto, así que debe mirar hacia arriba, pero no tarda en recibir una sorpresa desde otro lado. 180 grados por debajo de la mira de Childers, un avión enemigo se acerca dispuesto a matar. Miré hacia abajo y se me erizó el pelo de la nuca. En un instante el enemigo se ha elevado hasta el nivel de Childers. Había un Zero detrás de nosotros que redujo su velocidad a unos 80 nudos. Se había quedado sin munición y trataba de cortarnos la cola con la hélice. Childers debe apuntar cuidadosamente a través de la mira de su ametralladora. De otro modo, alcanzaría los estabilizadores de su propio avión. La mira estaba por debajo del estabilizador horizontal y utilicé la cara del piloto japonés como blanco. Apreté el gatillo y desapareció. Pero el 21 cumpleaños de Lloyd Childers está lejos de acabar. Otra oleada de cazas Zero se le echa encima. Estaba disparando al Zero que nos atacaba cuando noté que me alcanzaron en la pierna. Pensé que me había dado una bala, pero en realidad fueron 2. En el músculo del muslo. Eso fue una sorpresa. Por alguna razón no me lo esperaba. Y también me sorprendió que no me doliera. Instantes después, Childers es alcanzado de nuevo, esta vez justo encima del tobillo de la otra pierna. Esta herida es dolorosa, pero el joven sigue disparando al enemigo. Los bombarderos torpederos del Yorktown no alcanzaron ningún objetivo. La mayoría fueron derribados antes incluso de acercarse lo suficiente para lanzar los torpedos. El resultado, los japoneses han derribado 25 aviones, los estadounidenses ninguno, pero sin proponérselo el desastroso ataque del Yorktown hace cambiar la suerte de los norteamericanos. Los cazas japoneses se concentraron en un inminente ataque del VT-3, el escuadrón de torpederos del Yorktown, y olvidaron mirar a su alrededor por si llegaban otros ataques. Los Zero han dejado temporalmente los portaaviones japoneses sin cobertura aérea.
Y precisamente en ese momento, Wade McCluskey y los bombarderos en picado del Enterprise aparecen en el horizonte, lanzados al ataque como la caballería. McCluskey ha seguido al destructor japonés Arashi directamente hasta el premio gordo, la flota de portaaviones japoneses. En este momento, Dusty Cleese reconoce su objetivo, el Kaga. Pude ver dos barcos grandes, los que teníamos más cerca, y luego uno más pequeño que estaba más alejado. Los que estaban más cerca tenían que ser el Akagi y el Kaga. El teniente McCluskey ordena inmediatamente el ataque, dividiendo a su grupo en dos, uno contra el Kaga y otro contra el Akagi. Debió ser una sensación increíble cuando se acercaron y vieron la flota japonesa. Y avanzaban directamente contra el viento. Es la situación perfecta para apuntar contra los barcos. Volar contra el viento ayuda a que el bombardero y la bomba mantengan el rumbo. Un viento lateral puede alterar sus trayectorias. El grupo comienza a descender. Al principio todo es confuso, todos se dirigen contra el mismo barco, el Kaga. Estuvimos a punto de chocar en el aire porque teníamos dos escuadrones que se lanzaban sobre el mismo portaaviones. Por suerte, uno de los jefes del escuadrón, Dick Best, se da cuenta del error y rompe la formación con otros dos aviones para atacar el Akagi. Al mismo tiempo, en el grupo principal de bombarderos que se abalanza sobre el Kaga, la confusión ha hecho que el piloto del avión de Donald Hoff, James Dexter, baje en un ángulo mucho más pronunciado que el pretendido. En lugar de descender en un ángulo de 70 u 80 grados, acabó cabeza abajo. Así que iba a más de 90 grados. Hoff está clavado a su asiento cayendo de espaldas a más de 90 grados, cuando las cintas de munición comienzan a caerse del avión. Empezaron a salir de la lata como si fueran una serpiente. Yo no podía hacer nada más que agarrarlas. No te conviene tener colgando una cinta de 1000 balas por fuera del avión cuando estás cayendo en picado. Puede ser un desastre. El piloto de Hoff suelta las bombas y sube rápidamente. Las cintas de munición vuelven a entrar en el avión. Por desgracia, la bomba ha fallado el objetivo. El siguiente es el piloto Louis Hopkins, de solo 23 años. Tiene que lanzarse directo en picado como los demás desde 4000 metros. Hasta llegar a la altitud de lanzamiento de las bombas pasan unos 22 segundos. En ese tiempo hay 3 o 4 aviones más que también caen en picado. Los puedes ver descender y puedes ver cómo caen las bombas y los impactos. Normalmente se sueltan a los 450 metros. Creo que todos llegaron a menos de eso. Los operadores de radioartilleros como Ed Anderson, de 25 años, viven el picado de espaldas. Se cae muy deprisa y eres impulsado hacia afuera con mucha fuerza. Cuando termina el picado, te quedas pegado al asiento. No puedes moverte hasta que se nivela bastante. Vi a McCluskey y sus dos compañeros lanzar sus bombas. Fallaron. El siguiente era El Gallagher. Acertó de lleno, a unos 60 metros de la popa del Kaga. Allí estaba el primer avión que despegaba, un caza. La bomba de 225 kilos le cayó justo encima y explotó. A continuación le llega el turno a Dusty Cleese y está dispuesto a arriesgar su vida para alcanzar el blanco. Apunté al gran círculo rojo de delante. Por supuesto, no se apunta donde está, sino donde va a estar. Hay que asegurarse de que aciertas. Así que comencé a elevarme a los 300 metros, bajo una fuerza de 9 atmósferas, librándome por los pelos de caer al mar. Cayó sobre el borde trasero del gran círculo rojo y atravesó la cubierta. James Dexter y Don Hoff también se elevaron muy cerca del agua. Veía justo el costado del barco. Otros aviones habían dado en el blanco y caían las bombas y explotaban.
Había humo y fuego. Y en ese momento giró bruscamente a la izquierda. Dexter gira bruscamente a la izquierda para evitar chocar con el crucero japonés. Empiezan una maniobra de evasión, de manera que tienen que hacer una serie de movimientos para que sea un objetivo difícil de alcanzar para el crucero. Pero pronto Dexter y Hoff se enfrentan a una nueva amenaza. De repente, teníamos delante columnas de agua que se levantaban con las explosiones. Nos venían desde delante, y él iba haciendo zigzag. Ellos empezaron a hacer zigzag, y nosotros seguimos con la maniobra de evasión. El crucero dispara sus proyectiles por delante de los aviones en retirada, alertando de su presencia a los Zero que hay encima. Las columnas de agua provocadas por las explosiones son obstáculos mortales. Si no la ves y das contra una columna de agua, es como chocar contra el cemento. Entonces, uno de los proyectiles impactó en el agua justo debajo de nosotros. Explotó y nos levantó como 12 o 15 metros. Aún así, Dexter y Hoff consiguen escapar sin un rasguño. Los demás pilotos también se retiran sin graves percances. El Enterprise sigue estando a 240 kilómetros de distancia. Entonces la cuestión era, ¿tenemos combustible suficiente para volver al barco? Los vencedores han golpeado fuerte, pero puede que no sobrevivan para volver. Y sigue habiendo un portaaviones japonés preparándose para atacar. ...4 de junio de 1942... Batalla de Midway. El primer ataque del Enterprise a la flota japonesa es impresionante. Sus pilotos, en inferioridad numérica, han causado estragos en los portaaviones imperiales. El Kaga ha sido alcanzado por los mejores de un escuadrón de bombarderos en picado del Enterprise y está completamente destrozado. Arde de proa a popa casi instantáneamente y se pierden muchísimas vidas. El Akagi tarda más, pero acaba devorado por el mismo tipo de incendio catastrófico que está consumiendo al Kaga. Y mientras los bombarderos del Enterprise arrasan a estos dos, un tercer portaaviones, el Soryu, a unos 8 kilómetros al noroeste, también ha caído víctima del ataque. Los bombarderos del Yorktown lo han inutilizado. Logran llegar al Soryu y lo alcanzan 3 veces con bombas de 450 kilos, convirtiéndolo también en un caos flotante. A 32 kilómetros de allí, Dusty Cliss se siente lo bastante seguro para mirar atrás y ver el resultado del ataque de su escuadrón. Pudo ver las 3 grandes bolas de fuego. Eran los 3 barcos japoneses ardiendo. Cuando los miraba, de repente uno de ellos explotó. El fuego debió llegar a la munición. Una enorme nube en forma de hongo se elevó por encima. Las tripulaciones de los bombarderos supervivientes estaban en éxtasis con su éxito, pero aún no se habían librado del peligro. Debían abandonar la zona de combate. El aire está lleno de furiosos Zero que han perdido su portaaviones. Están desesperados y son peligrosos. El piloto de bombardero Hopkins comprueba que su compañero de atrás sigue bien. Ed Anderson levanta el pulgar. Los artilleros de cola de los SBD lo han pasado realmente mal, y esto da pie a notables acciones personales. Este artillero iba disparando la ametralladora y se soltó de la montura. Tuvo que manejar la mano como una metralleta. Era un tío bajito y casi no podía con ella para meterla en el avión. Pero por experiencia personal, sé que se pueden hacer cosas sorprendentes cuando tienes miedo. Pero ningún esfuerzo físico extraordinario puede salvar al artillero Bruno Gaido y a su piloto Frank O'Flaherty. Esta tripulación pagará un alto precio por sus logros de esta mañana.
Mientras los atronadores Zero japoneses contraatacan ferozmente, las balas de sus armas perforan los tanques de combustible del avión de O'Flaherty y Gaido. La pérdida de combustible los obliga a posarse en el mar. Sobreviven al impacto, pero son descubiertos por los japoneses y rescatados por un barco enemigo. La tripulación nipona no está feliz con la pérdida de los 3 portaaviones de la Marina Imperial. Ya solo les queda uno, el Hiryu. El Hiryu no ha sido alcanzado por los ataques de los torpederos del Yorktown y ahora quiere venganza. Un avión de reconocimiento acaba de informar al Hiryu de la posición del Enterprise y los demás barcos estadounidenses. Poco antes de las 11 de la mañana, los bombarderos del Hiryu despegan para vengarse. 2 escuadrones de BAL, cargado cada uno con 250 kilos de explosivos, se dirigen a sus objetivos. Les resulta sencillo orientarse, solo tienen que seguir a alguno de los bombarderos estadounidenses que vuelven al grupo de portaaviones. Es un mediodía tranquilo en el Enterprise y su grupo naval. De repente, un leve ronroneo se oye en la distancia. Crece convirtiéndose poco a poco en un inquietante estruendo. A 5 kilómetros y 180 grados por detrás, los aviones de ataque se acercan. La primera línea de defensa son las armas antiaéreas del destructor. Si los bombarderos enemigos consiguen atravesarla, serán presa de los Wildcats del Enterprise, que vuelan en círculos para derribar a los bombarderos antes de que suelten su carga. A bordo del Enterprise, el corneta James Marhill observa cómo los cazas corren a interceptar al enemigo. Podía ver cómo se nos acercaban los aviones japoneses y el despliegue de nuestras armas y aviones como un escudo para mantenerlos lejos del Enterprise. El primer portaaviones estadounidense detectado por los bombarderos del Hiryu es el Yorktown. Algunos aviones enemigos logran atravesar las defensas del barco. Y 3 bombas caen en la cubierta de vuelo del Yorktown. Una de ellas mata a 17 artilleros y abre un agujero de 1 metro cuadrado en el centro de la pista. Otra atraviesa la base de la chimenea antes de explotar e inutilizar las calderas. Hay incendios por doquier. Las cubiertas de vuelo de los portaaviones estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial tenían una capa superior de planchas de madera. De esta manera se aligera el peso del barco, pero se multiplican los riesgos cuando estalla el fuego. Pero el equipo de control de daños del Yorktown entra rápidamente en acción, desenrollando las mangueras y sofocando las superficies en llamas con espuma. Taparon el agujero de la cubierta y volvieron a poner en marcha las calderas. 2 horas más tarde, el incendio está extinguido y el agujero de la cubierta reparado. El Yorktown reanuda la marcha a 19 nudos. Pero su segunda oportunidad dura poco. A media tarde, una segunda oleada de bombarderos llega desde el Hiryu. Son torpederos. De nuevo alcanzan primero al Yorktown, pero como ya no arde y ha sido reparado enseguida, creen que es un portaaviones distinto. Cinco bombarderos atraviesan el intenso fuego antiaéreo y lanzan sus torpedos. 2 de ellos alcanzan directamente el costado de babor del Yorktown. De nuevo se apagan los incendios, pero esta vez el daño es demasiado grave para repararlo enseguida. La cubierta escorada es un serio problema para los aviadores del Yorktown. El artillero herido Lloyd Childers y su piloto Harry Coral son unas de las tripulaciones que no pueden aterrizar en el Yorktown. Volvimos al Yorktown y al verlo, notamos inmediatamente que se había escorado unos 30 grados. Era un cadáver en el agua. La inclinación del Yorktown impide que aterricen sus aviones. Childers y Coral sobrevuelan desesperadamente la pista tratando de posarse. El hermano de Childers, Wayne, está en cubierta. Teme que el presentimiento que tuvo su hermano por la mañana se haga realidad al ver pasar el avión.
Wayne hace señas con la mano para que vean que está bien, recorriendo toda la eslora del barco e intentando obtener respuesta de su hermano. Pero nadie contesta. Gravemente herido en las dos piernas y con una bala alojada encima de su tobillo derecho, el joven artillero ha perdido gran cantidad de sangre y lucha por seguir consciente. Su hermano no puede saber si está vivo o muerto. Tenía la cabeza bajada y cuando me incorporaba empezaba a perder el conocimiento. Así que no levantaba mucho la vista. Me quedé así, hacia abajo, y por eso no le hice señas, pero lo vi. Solo queda una esperanza para los aviadores del Yorktown, la cubierta del Enterprise. Este barco tiene que trabajar por partida doble haciendo de base para sus propios aviones y los del Yorktown. Pero el torpedero de Childers está gravemente dañado y se ven obligados a amerizar a la vista de los portaaviones. Un aliviado Wayne Childers puede ver que su hermano está a salvo cuando lo rescatan del agua. Lloyd empezó el día pensando que sería el último, pero de hecho ha sido uno de los días más fructíferos para la historia de la flota, de momento. Todavía queda un portaaviones enemigo y hay que detener los ataques de sus bombarderos. El Enterprise lanza sus escuadrones en un ataque final. Su objetivo, el portaaviones Hiryu. Es el barco enemigo que ha herido de muerte al Yorktown y algunos de sus pilotos le guardan rencor. Es un grupo compuesto por aviones del Yorktown que despegan del Enterprise y los propios del Enterprise que localizan al Hiryu más tarde. Después de más de una hora en el aire, los bombarderos del Enterprise y el Yorktown tienen al Hiryu a su alcance. El piloto El Gallagher dirige este ataque. Se lanza hacia el portaaviones. Justo cuando suelta las bombas, el Hiryu hace un giro muy pronunciado, así. Y la bomba cayó exactamente donde debía si el barco no hubiera virado. Así que hice las correcciones necesarias para acertar en la proa. Cuando Gliss desciende no comete el mismo error. Es un impacto directo. Se llevó el extremo delantero del Hiryu, que giró sobre sí mismo como si fuera un taco. Por supuesto, el barco quedó totalmente inutilizado. La proa del Hiryu está destrozada. El fuego se extiende bajo la cubierta. La armada japonesa decide hundirlo. El plan del almirante Yamamoto de tender una trampa a los portaaviones estadounidenses ha fracasado estrepitosamente. En una sola batalla, los japoneses han perdido 4 portaaviones, un crucero y 228 aviones, cobrándose las vidas de 3.000 marineros y aviadores. Aunque las pérdidas norteamericanas incluyen un destructor y el portaaviones Yorktown, es la victoria más sorprendente en los anales de la Marina estadounidense. Yamamoto se ve obligado a renunciar a la invasión de las islas Midway. 24 horas después de la batalla, todavía hay un estadounidense flotando solo en el mar. El alférez Josh Gay fue derribado en el primer ataque y se ha mantenido a flote mientras la batalla bramaba en torno a él. Finalmente es rescatado por un hidroavión. Gay es llevado al Enterprise, donde encuentra a su compañero Lloyd Childers recuperándose en la enfermería. No me conocía. En principio, bajó porque le dijeron que había un chico del escuadrón de torpederos y pensó que podía ser de su escuadrón. Así que bajó y me encontró lo más rápido que pudo. Los dos sobrevivientes se hicieron amigos. George Gay venía a verme todos los días y hablaba conmigo. Me contó exactamente todo lo que pasó, de principio a fin. Poco después llegaron noticias de que el artillero Bruno Gaido y su piloto Frank O'Flaherty no habían tenido tanta suerte. Los dos hombres fueron interrogados a bordo del destructor japonés Makigumo. Furiosos por su estrepitosa derrota, los tripulantes del Makigumo ataron juntos a Gaido y O'Flaherty, les colocaron pesos en los pies y los arrojaron por la borda para que se ahogaran. En el Enterprise, el piloto Dusty Gliss se entera del destino de su mejor amigo, el piloto de torpederos Tom Eversole. Él no volvió. Bueno, si hay santos en el cielo, está entre ellos ahora. Para los afortunados supervivientes de la batalla, la experiencia creó un vínculo sin igual. Cuando se sirve en el ejército durante un tiempo, se crea un vínculo que dura toda la vida. Se llega a un nivel de camaradería que los civiles normalmente no pueden entender. Pierdes el sentido de individualidad.
Ya no eres tú, eres parte de la unidad. Es tu unidad, son tus colegas. El piloto Louis Hopkins y su artillero Ed Anderson se enfrentaron a la muerte en el ataque que hundió el Kaga. Pero perdieron el contacto después de la guerra. Cuando nuestros productores los localizaron, ambos se sorprendieron de que el otro siguiera vivo. Hoy, tras 65 años separados, los dos hombres van a encontrarse por primera vez desde que combatieron hombro con hombro. He esperado esto muchísimo tiempo. Es estupendo volver a verte. Yo también me alegro. Guerreros que envejecen. Almas hermanadas, unidas eternamente por las valerosas hazañas de su juventud. Algunos de estos colegas no lo consiguieron. Nosotros somos de los afortunados. El épico enfrentamiento naval de las islas Midway cambió el rumbo de la guerra en el Pacífico. Demostró que Estados Unidos no solo podía contraatacar, podía ganar. La armada japonesa sufrió tremendas pérdidas. Enviaron a sus mejores hombres y fracasaron. Fueron cientos de ellos. Eran verdaderamente sus mejores pilotos y nunca se recuperaron. Los japoneses no tenían capacidad para sustituir a esos hombres. Mientras tanto, el gigante dormido de Norteamérica empezaba a despertar. El almirante Yamamoto y el alto mando japonés estaban desconcertados. Habían despertado al gigante y sentido su ira. En su cuartel general de Pearl Harbor, el almirante Nimitz podía contemplar el resultado de la labor del Enterprise en Midway. Pero los criptógrafos tenían malas noticias. Los japoneses planeaban un nuevo ataque cuyo objetivo sería la invasión y ocupación de Australia. El Enterprise recibe nuevas órdenes: interceptar a la Armada Imperial y detenerla. El lugar es una isla llamada Guadalcanal. El Enterprise está a punto de recibir su bautismo de fuego. Construir esos portaaviones y establecer un puesto más avanzado en el Pacífico Oriental. Ya habían hundido un portaaviones, el Lexington, un mes antes. Ahora el almirante Yamamoto pretende atraer al resto a una trampa. Se dirigirá a las islas Midway. Midway estaba lo bastante cerca de Hawái para suponer una amenaza para Oahu y Pearl Harbor, y también lo bastante lejos de la Fuerza Aérea estadounidense de las Islas Hawái, lo que impedía que hicieran acto de presencia en la inminente batalla. La flota estadounidense también había perdido a uno de sus mejores líderes. El vicealmirante Halsey, que había mantenido la armada a flote durante 6 meses gracias a su determinación. Pero ahora estaba fuera de combate, afectado por una extraña variedad de psoriasis tan grave que tuvo que ser hospitalizado. Su vida corre peligro. El almirante Chester Nimitz sigue al mando de la flota del Pacífico. Nimitz, un tejano con 41 años de servicio en la Armada, es un comandante hábil y eficaz. Pese a estar en inferioridad numérica y armamentística, tiene un as en la manga: el código japonés. La Armada de Estados Unidos ha trabajado contrarreloj para descifrar el código de la Armada japonesa. Logran averiguar que el enemigo planea atacar un objetivo denominado AF. ¿Pero qué es AF? Los burócratas de Washington insisten en que AF son las islas Aleutianas de Alaska, el comienzo de una invasión del territorio de Estados Unidos. Pero Nimitz inicia el picado. Pero los 32 bombarderos del escuadrón descienden al mismo tiempo, lo que casi provoca colisiones en el aire. Para empeorar las cosas, algunos bajan demasiado en vertical. Nuestro avión vibraba y no sabía cómo ni por qué. El piloto llevaba la palanca de aceleración pegada a la mampara cortafuegos. Podía oler el agua. Estábamos cerquísima. Es la revancha de Pearl Harbor y puede fracasar antes de que se lance una sola bomba. Los sobreexcitados aviadores del Enterprise buscan venganza y se lanzan hacia una trampa. Volvamos atrás. La batalla de las islas Midway comenzó en realidad 24 horas antes. El 3 de junio de 1942,
el USS Enterprise recorre 1.400 kilómetros desde su base en Hawái, acompañado por los portaaviones Yorktown y Hornet. Se dirigen a un pequeño puesto avanzado estadounidense en un remoto atolón llamado Midway. 280 kilómetros al oeste, 4 portaaviones japoneses navegan hacia el sudeste para salirles al paso. El almirante imperial Isoroku Yamamoto pretende terminar el trabajo que empezó en Pearl Harbor. El verdadero objetivo de los japoneses era el USS Enterprise. Yamamoto sabía que si podía hundir nuestros portaaviones, prácticamente ganaría la guerra. Entre el grueso de barcos japoneses que se dirigían a Midway había 4 portaaviones: Kaga, Akagi, Soryu, y cree que los japoneses quieren el Pacífico, no Alaska. Los descifradores emplean un truco. Emiten una alerta por radio advirtiendo de una drástica escasez de agua en las Midway. En 24 horas obtienen su respuesta. La Armada japonesa envía un mensaje en clave informando de una emergencia con el agua en el objetivo AF. Nimitz tiene razón. AF son las islas Midway. El almirante Nimitz ha equilibrado la partida. La Armada japonesa se acerca al completo, pero los estadounidenses la estarán esperando. Para ellos es una verdadera batalla de 360 grados. Objetivo: las islas Midway. Misión: proteger la base estadounidense e infligir el mayor daño posible a la superior flota japonesa. Estrategia: tender emboscadas con ataques aéreos, navales y de submarinos. Nimitz sabe que los japoneses se acercarán a las Midway desde el noroeste y envía sus portaaviones Enterprise, Hornet y Yorktown a un punto a 320 kilómetros al noroeste de las islas. Cuando los portaaviones japoneses estén a su alcance, atacarán los bombarderos. Todo apunta a que los buques enemigos llegarán a la zona de combate el 4 de junio. Amanece el 4 de junio de 1942. El día es claro y tranquilo, y el Enterprise navega cerca del centro geográfico del Pacífico. Aviones de reconocimiento buscan los portaaviones enemigos, pero es demasiado tarde. Los bombarderos japoneses Kate y Ball dan el primer golpe en las Midway. Una escuadra lidera el contraataque de la Armada estadounidense. Ahora el Enterprise está a punto de enfrentarse a la enorme flota japonesa en Midway. USS Enterprise, una ciudad combatiente de acero. Es el barco más respetado y condecorado de la Segunda Guerra Mundial. En este campo de batalla de 360 grados, donde las amenazas acechan en los mares, en el cielo y bajo el agua, los enemigos del Enterprise podrían estar en cualquier parte y en todas partes. No hay donde huir cuando la batalla nos rodea. Batalla 360 grados. Venganza en Midway. 4 de junio de 1942, 10:20 de la mañana. Los bombarderos del USS Enterprise localizan su objetivo en mitad del Pacífico. Son los portaaviones japoneses Kaga y Akagi, parte de una enorme flota. Ataques previos de distracción han mantenido ocupados a los cazas Zero japoneses. Destruyen los aviones más lentos, pero dejan desprotegidos su portaaviones. Una presa perfecta para los cazabombarderos del Enterprise. Dusty Cliss, de 26 años, divisa su objetivo, el portaaviones Kaga. Las condiciones eran ideales. Estábamos a unos 6.000 metros de altitud y venían hacia nosotros. Hiryu. 7 acorazados y 150 naves de apoyo. Cruceros, destructores y buques cisterna. 248 aviones, 16 hidroaviones y unos 15 submarinos. La flota estadounidense era considerablemente más reducida. 3 portaaviones, 50 barcos de apoyo, 233 aviones, 127 aeronaves con base en las islas Midway y 8 submarinos.
Los japoneses los superaban por casi el doble. 6 meses después de Pearl Harbor es lo que queda de la Armada estadounidense. Los portaaviones no estaban en el ataque sorpresa para desesperación de Yamamoto. Dijo que no tenían ni idea de lo que habían hecho. Sin duda estaba decepcionado y preocupado. Yamamoto llegó a obsesionarse con hundir esos portaaviones estadounidenses los meses posteriores a Pearl Harbor. Esos portaaviones volvieron a causarle problemas a los japoneses cuando atacaron en febrero las Islas Marshall. 3 semanas después, el Enterprise ataca el destacamento japonés que ocupa la isla de Wake. Y una semana más tarde ataca la isla de Marcus a solo 1.600 kilómetros de Tokio. Posteriormente, en abril, el Enterprise escolta al Hornet en el ataque de Doolittle a territorio japonés. Los bombarderos B-52 despegan del Hornet y lanzan sus bombas sobre Tokio y otras ciudades. Los japoneses comprendieron que las islas principales eran vulnerables. Los portaaviones estadounidenses seguían por allí y eran peligrosos. Necesitaban destruir